¿Trabajar de forma inteligente o trabajar de forma bruta? Yo siempre voy a preferir y sugiero para las personas que me brindan el honor de escucharme, trabajar de forma inteligente. Cuando hablo de trabajar, me refiero al esfuerzo que realizamos en obtener un resultado. Y en lo que a mí me compete, que es la olencia, el equilibrio entre mente, cuerpo, finanzas, el hecho de tú trabajar de forma bruta, puedes obtener resultados. La diferencia es significativa cuando trabajas de forma inteligente porque obtienes más, mejores resultados y en menor tiempo. Por ejemplo, en la mente, si quieres mejorar tu capacidad intelectual, leer está muy bien. Inclusive, yo recomiendo y sugiero leer, inclusive aunque no entiendas lo que estás leyendo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso que estás leyendo va a hacer clic en tu cabeza y a menudo que avances en la lectura vas a comprender más lo que estás leyendo. Aunque no lo entiendas al principio, pero el hábito, la perseverancia al leer, el no rendirte, va a hacer que tú obtengas el resultado de entender y comprender que no es lo mismo lo que estás leyendo. Eso es una forma eh, ligeramente bruta, pero recomendada para crear el hábito de lectura y obtener sus beneficios. Ahora, leer de forma inteligente significa ir razonando sobre lo que estás leyendo. Si estás leyendo de X cosa, intenta visualizar y comprender el por qué el autor tiene ese punto de vista. Más inteligente aún es utilizar la inteligencia artificial, Gemini, ChatGPT, Claude, Grok, DeepSeek, muchísimas que hay, que todas son gratuitas, y utilizarlas a tu favor y hablarles y decirle, mira, yo quiero que me explique esto de una forma mucho más sencilla, yo quiero que me explique qué significa esta palabra, buscarla en el diccionario y muchas cosas puedes hacer para aumentar tu capacidad intelectual y hacerlo de forma inteligente a la vez, no simplemente hacerlo de forma bruta, escuchando sin comprender y sin razonar lo que estás escuchando. Que igualmente podrías obtener buenos resultados, pero reitero, cuando lo haces de forma inteligente, puedes obtener más resultados, mejores resultados y en menor tiempo. Eso hace el esforzarse de forma inteligente. Con el cuerpo por igual. Hablé anteriormente de que tú ir al gimnasio 2, 3 veces por semana y matarte literalmente 2 horas o un poco menos, de las cuales la mitad es chateando o tirándote fotos muchas veces, es esforzarse de forma bruta, que sí provoca resultados, pero si lo haces de forma inteligente, por ejemplo, estructurando un entrenamiento de 10, 20 minutos en tu casa en la mañana y luego ir al gimnasio y hacer un entrenamiento enfocado, con enfoque más bien, perdón, y eh, hacerlo de 20 a 40 minutos, pero moderadamente intenso, o por ejemplo, hacer un entrenamiento de 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde, mayor cantidad de días, va a provocar en ti muchos más resultados en menor tiempo y mejores por un aspecto cognitivo. Entonces, nueva vez, el trabajar de forma bruta sí te ofrece resultados, pero hacerlo de forma inteligente, estructurar las cosas, comprender por qué lo estás haciendo, entender en ese caso los ejercicios, cómo funcionan, cómo hacerlos de mejor forma, cómo trabajar la intensidad, cómo trabajar la concentración para simplemente estar enfocado, enfocarte en eso que estás haciendo. Eso es más beneficioso y además fundamental es la alimentación en ese aspecto, porque a menudo lo que pasa con muchas personas que van 2 y 3 veces al gimnasio a matarse 2 horas, que no es necesario, es que
la alimentación es muy descuidada a menudo. Van a un puesto de fritura frecuentemente, comen fritos prácticamente todos los días, empanadas, eh, líquidos que dicen ser jugos y no lo son, eh, muchísimas cosas que son más importantes que el ejercicio en sí, los hábitos alrededor de ese ejercicio. Entonces, una persona de forma bruta sí puede crear músculo, sí, por supuesto, pero y puede perder grasa, por supuesto, pero hacerlo de forma inteligente, bajo mi consideración, y esa es la forma que yo considero inteligente de hacerlo, dividir las cosas, enfocarte y ese tipo de cosas que ya he hablado, te permiten obtener mejores resultados y en menor tiempo. Y por último, las finanzas. Tú puedes enfocarte en ahorrar el 10% de tus ingresos. Perfecto. Tú puedes enfocarte en poner el ahorro como primer lugar en tu vida. Perfecto. Pero yo considero, en base a a mi experiencia, en lo que he aprendido, que eso es una forma bruta de hacer las cosas. Eh, es más complicado este punto que los demás porque pareciera que yo quiero llevarle la contraria en todo y a todos en todas las áreas, porque simplemente eh, prácticamente lo que estoy diciendo es contrario a lo que es el argot popular. Mira qué pasa con las finanzas. Las finanzas son 95% emociones y 5% ingresos. Obviamente yo no vengo aquí a romantizar la pobreza y los bajos ingresos. Hay personas que ganando 200, $300 en su país, cualquiera que fuese, República Dominicana incluido, simplemente están sobreviviendo. Pero ten en cuenta que esas mismas personas que están sobreviviendo, supuestamente, son las mismas que juegan la lotería casi a diario. Son las mismas que tienen vicios prácticamente todos los fines de semana y son las mismas que tienen sobrepeso o obesidad, porque el 63% de la población en República Dominicana y en muchos otros países latinoamericanos, y por supuesto Estados Unidos y España, en España un poco menos, tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, entiende algo. ¿Cómo tienen sobrepeso y obesidad? Cuando el sobrepeso y la obesidad es determinado por un exceso de consumo de alimentos. ¿Qué significa un exceso de consumo de alimentos? Que están comiendo más de lo que deben. A su vez, esto significa que están gastando más dinero del que deben en comer. Entonces, como una persona que está sobreviviendo tiene sobrepeso y a la vez está sobreviviendo, como que no tiene mucho sentido. El sentido que yo le encuentro, la lógica que yo le encuentro, y puedo estar equivocado, es que esas personas destinan más dinero del que deberían a la alimentación, que podrían destinarlo a otras áreas de su vida, como el ahorro o la inversión. ¿Y qué cantidad? La que esté a su alcance. Pueden ser $10 al mes, $20 al mes, $50 al mes. Cada uno de nosotros tiene situaciones diferentes y particularidades diferentes. Entonces, ¿qué es todo esto para decirte el trabajo bruto y el trabajo inteligente? A menudo esas personas son las que en buen dominicano josean, o sea, se esfuerzan muchísimo en conseguir sus resultados y lo obtienen muchas veces por fuerza bruta. Lo que yo te digo es que hacerlo de forma inteligente, que ahora te diré brevemente a qué me refiero en el aspecto de finanzas, hacerlo de forma inteligente, pueden obtener mejores resultados y en menor tiempo. Es a eso lo que yo me refiero. Entonces, una persona que pone el ahorro en primer lugar, una persona que solo ahorra el 10% de sus ingresos, sin prestar atención a las otras áreas de su vida, que ahí entra mi filosofía Finanzas con Libertad, que se fundamenta en aprender a gastar. El ahorro puede ir en primer lugar, pero automáticamente aprendes a gastar, automáticamente vas a ahorrar. Y automáticamente aprendes a gastar, mayor va a ser tu capacidad de ahorro, no quedarte simplemente en un 10%. Yo le aplico la regla del 17%. Si llegas a tener
la posibilidad de ahorrar el 17% de tus ingresos, que eso se puede lograr en primer lugar aprendiendo a gastar y, por supuesto, entendiendo cómo nos manejamos con el dinero, adaptándonos a nuestra vida de acuerdo a nuestros ingresos. ¿Cómo es? Adaptando nuestros ingresos a nuestra vida o al revés. Sí, eso mismo. Entonces, es mucho más inteligente. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Aprendiendo a gastar. El aprender a gastar te va a permitir tener la facultad de saber específicamente dónde mejorar tus finanzas. Entonces, lo primordial en las finanzas, para concluir, porque me he ido demasiado por las ramas, porque es un tema demasiado bueno, realmente lo que debemos hacer o deberíamos hacer es, mi sugerencia, no es una regla perpetua, es trabajar de forma inteligente las finanzas. ¿Cómo se trabajan de forma inteligente las finanzas? De acuerdo a mi consideración, a lo que he investigado, a lo que he aprendido. Aprende a gastar en primer lugar. Aprende a gastar. La mayoría de personas no saben hacer sus numeritos. Así yo le digo a entender sus finanzas, a hacer sus cálculos y demás. No saben hacer sus numeritos y desperdician muchísimo dinero. Reitero, las personas de escasos recursos a menudo tienen sobrepeso o obesidad. ¿A qué se debe? A que desperdician el dinero en comida, pudiendo destinarlo a otras áreas de su vida, como el ahorro, la inversión o la salud, que podría estar en primer lugar dependiendo, algo que siempre traigo a colación, el punto de partida de la persona. ¿De dónde parte esa persona? ¿Es de muy escasos recursos? Debe procurar cuidar su salud, porque ante cualquier eventualidad de salud, esa persona va a destinar muchísimo dinero y puede traer un problema que le va a acarrear toda su vida. Entonces, primero aprender a gastar. El aprender a gastar no pone en un lugar muy alejado el ahorrar primero. Puedes ahorrar primero y aprender a gastar, pero yo sugiero que te enfoques primero en aprender a gastar. Muchas personas, reitero, desperdician muchísimo dinero en muchísimos gastos que en muchas ocasiones también son a propósito de la cultura, los medios, la familia. No tienen nada que ver con ellos, no saben sus objetivos, no saben sus propósitos y simplemente se dejan llevar por lo que otra persona le dice, ya sea a través de un medio, su familia, un amigo, quien tú quieras. Entonces, el aprender a gastar te podría incluso volver tacaño, porque cuando te das cuenta de que tus gastos determinan en mayor o menor medida tu capacidad de ahorro y que un simple gasto semanalmente de X cantidad de dinero podría suponer un 5% de tus ahorros mensuales, de tus ingresos mensuales de ahorro, perdón, un 5% de tus ingresos ahorrarlos extra y llegar a ese mágico 17%. ¿Por qué el 17% es mágico? Porque si ahorras el 17% de tus ingresos cada mes, en un año tienes 2 sueldos extra. Y eso sencillamente es bastante favorable. Hay que hacerlo de forma inteligente, que todo vaya bien, que todo vaya chévere. Es dura la vida, vibra bueno. Very good for life.